Después de un día de playa subimos a la montaña. Desde Altos Café les voy a mostrar todas las maravillas que tienen los Altos del estado Sucre. Los Altos es un pueblo de montaña ubicado en el estado Sucre, entre las ciudades de Puerto La Cruz y Cumaná, a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. Ofrece una de las mejores vistas al Caribe venezolano y el Parque Nacional Mochima. Sus principales actividades económicas son el turismo y la agricultura. Debido a su privilegiada ubicación, es muy visitado por ofrecer un clima templado, una vista única que combina el mar y la montaña, variada gastronomía y una oferta de hospedaje que combina descanso y confort. Para acceder a este pueblo de montaña debes tomar la carretera que comunica los estados Sucre y Anzoátegui. A solo 15 minutos de la ciudad de Puerto La Cruz encontrarás el desvío que te llevará a este lindo pueblo sucrense. Caminar por la calle principal o por la avenida principal de los Altos de Sucre es de verdad una delicia. Usted se consigue gente que desde hace mucho tiempo no veía y te tratan con el mismo cariño y te preguntan que cómo has estado, te dicen que si estás bien, en fin. Eso de verdad es sentirse en familia y eso no tiene precio. Les voy a mostrar, no sé si se ve allí, ecoturismo. Me llamó mucho la atención porque había una cara conocida y yo decía, oye, yo esa muchacha la conozco de alguna parte y estoy por visitarlo, así que les voy a mostrar qué bonito emprendimiento tiene mi amiga Amelia Botaro. Yo quiero mucho a la familia Botaro porque, bueno, me enseñaron todo el valor del papel artesanal. Y miren, resulta que esta es la casa de Amelia que está en la avenida principal de los Altos de Sucre y han convertido esto en un vivero. Miren qué belleza. Miren cómo le florecen los cactus. ¿Usted se imagina esto? Así que yo la voy a entrevistar para que ella les cuente todo lo que ha logrado en este tiempo. Así que yo estoy más que feliz y orgullosa de verdad por mi gente bella de los Altos de Sucre, de cómo se han reinventado. Ya les cuento. Me cuentas que comenzó como jugando y resulta que se convirtió en un emprendimiento. Sí, porque cuando estábamos en pandemia, muy bien. Bueno, nada, no había mucho que hacer, porque yo trabajaba en las posadas y estaban cerradas. Claro. Bueno, nada, y me puse a cultivar en laticas, en vasitos y me di cuenta que a la gente le gustaba, o sea, le gustaban los cactus. Se me dan bien de semilla, por ejemplo. Estos son de semilla, ahorita te enseño los acetatos, estos son mis bebés. Mira qué belleza. Son hermosos, ¿ves? Te los puedo enseñar, es que parecen unos alfileres apenas, ¿verdad? Están chiquititos, sí. Y la gente sube, le encanta, se lo llevan a sus casas. Sí. Y dicen que el cactus es una de las plantas como para la gente moderna que tiene poquito tiempo para todo. El cactus resiste, o sea, vive con poca agua, con poca luz. ¿Es cierto eso, Amelia? Sí, ellos con 2 horas de sol al día están satisfechos y con agua una vez a la semana. No, ese es perfecto para mí. Nos toca irnos, pero no me quiero despedir sin que me digas dónde estás, cada cuánto tiempo pues tienes esta exhibición para que la gente venga, compre, se lo lleve a su casita. Bueno, nosotros estamos aquí, vivimos aquí. O sea, nosotros vivimos en los Altos de Sucre. Avenida Principal. Avenida Principal, sector El Saco, al lado de la Rusa. Perfecto. Y muy cerca de Alto Viento, además que tienen allá afuera un aviso, ¿cierto? Sí, el Caballete, donde tenemos la información, hacemos papel ecológico. Perfecto. Los licores artesanales que hacía papá, los estamos haciendo también. Hacemos de limón, de cacao, de café, todo de la zona. Perfecto. Y bueno, no pueden dejar de visitar cuando vengan a Lechería, vayan al Parque Nacional Mochima, quieren algo diferente y quieren llevarse algo natural. Aquí tienen a nuestra amiga Amelia Botaro con esta maravillosa propuesta. Sigo explorando las bondades del estado Sucre y en esta ocasión me vine a Altos Café. Aquí dicen que hay una experiencia inigualable entre vista y una gastronomía que te va a encantar. Así que vamos a entrar y a conocer por qué le gusta tanto a la gente. Uno de los lugares que yo veía por redes sociales, yo decía, oye, ¿será verdad? Y vine con el objetivo de ver los
masmelos o malvaviscos, aquí, dorarlos, y una que me debe que son las frambuesas. Las frambuesitas. Es una belleza. Lo bueno de venir para acá es que hace honor a las fotos. O sea, que uno dice, no, más bien las fotos a veces se quedan corticas, ¿cierto? Porque la vista es maravillosa del Parque Nacional Mochima. ¿Cómo nace la idea de Alto Café? Alto Café fue una idea que nació hace mucho tiempo, en el 2002, en un momento en que tenemos bastante auge turístico acá en Los Altos, Muy bien. en la terraza de mi casa. Ay, miren qué orgullo. Funcionó por muy poco tiempo y luego pues nos ocupamos en Puerto La Cruz, haciendo nuestros trabajos. Compramos el terreno, siempre hubo la idea justamente de hacer algo acá. Y estas mesitas tan particulares es lo que identifica Alto Café, o es lo que le da ese toque, capaz no identifica, pero le da el toque diferente. Es una de las cosas, sí. Es una experiencia diferente que se le ofrece aquí a nuestros visitantes. Fue una idea mezclada entre un anafre y un hibachi, y colocarlo en el medio de la mesa, que nos sirve como fogata. Cuando hace frío, pues nos sirve para calentarnos. Sí, señor. A todos nuestros visitantes les ofrecemos justamente de bienvenida unos malvadiscos para que los hacen acá. Y en uno de los platos de nuestro menú, pues utilizamos esto como parrillera y el mismo cliente cocina sus pinchos acá en la mesita. Miren, aquí vine a probar las frambuesas de Carlos desde el huerto, mírenla. Dulcita, le dije que se me caían mal, era culpa de él. No, son Invita a Venezuela. Les invito a todos a visitarnos acá en Alto Café y disfrutar de nuestras áreas, las virtudes y las bonanzas que nos da la huertica y de la vista que tenemos, que para nosotros es insuperable. Vamos a mostrársela, Carlos, ¿ves? Le vamos a hacer un 360 aquí a mis amigos. Bueno, miren qué belleza. les puedo ir contando. En primer plano van a encontrar las islas de Arapo, donde están las lanchas, los yates allí, justamente es lo que llaman la piscina. En el centro allí está una posada muy linda que se llama Posada Isla Piscina, el gato y el ratón. Seguimos con otras islas del Parque Nacional, la Picúa, la isla de los Caracas, también la península de Santa Fe. Si se logra distinguir allá la rayita blanca, esa es la península de Araya. En este momento apenas se logra distinguir la silueta de una montaña allá en el horizonte, y esa es Macanao, en la isla de Margarita. En un día claro podemos divisar completamente la silueta de la isla de Margarita, Macanao, Mata 7 e incluso las tetas de María Guevara. Y todo lo estamos viendo desde acá, desde Alto Café. 747 metros sobre el nivel del mar y por lo menos 10 grados centígrados más fresco que en Puerto La Cruz. Estoy en los altos del estado Sucre, sigo explorando, pero hay una parada que yo tenía que hacer, y es que en este lugar se hizo el lanzamiento de Tierra de Gracia. Después de 15 años vuelvo a este lugar y qué maravilloso es poder ver cómo ha crecido, cómo se ha reinventado, cómo hay gente joven apostando, son sus nuevos dueños, y a mí me llena de orgullo realmente que haya visto el sueño quizás de otros, pero cristalizado. A mí me encanta mostrarles, miren la belleza del Parque Nacional Mochima al fondo, y eso fue lo que me enamoró la vez que íbamos a hacer el lanzamiento oficial de Tierra de Gracia en el oriente venezolano. Ya hoy estamos a nivel mundial y yo tenía que contarle a todos ustedes, a mis seguidores, esta historia tan bonita. Aquí nacimos hace 15 años y esperamos estar por mucho tiempo más. Bueno, el proyecto final de acá de La Vista como tal es ligar tres modelos de negocio en realidad, que sería restaurante, glampings y posada. Aparte de las alianzas que hacemos con muchos operadores turísticos, como es parapente, como son senderistas que van hacia lugares de aquí típicos de la zona. Lo que quiero es que el cliente se lleve una experiencia total, no solo de este espacio en particular, sino de todos los altos de Santa Fe. Aquí tenemos, por lo menos en los altos de Santa Fe, tenemos una gran cantidad de posadas, adicional de las posadas, tenemos operadores turísticos, pero en la parte natural, que es el atractivo principal de los altos de Sucre, ¿verdad?
primero es el clima divino, yo lo llamo el Galipán de Oriente, ¿okay? O lo llamo el Cubiro de Oriente. Tenemos también pozas, ríos, tenemos parapentes, tenemos vistas hermosísimas. Y aparte en mi visión está conectar la montaña con la playa. Todo el que se quede en mis habitaciones me los llevo para la playa. Estamos en la Posada Vista Montaña, en medio del macizo Turimiquire o la Sierra de Turimiquire. ¿Cómo se le dice mejor, Carfela? Turimiquire, sí, macizo cerca del Parque Nacional Mochima. Estamos realmente en la cordillera del Parque Nacional Mochima. Miren qué belleza. Antes yo venía y no había esto, ¿verdad, Carfela? No, eso es todo nuevo. Ahí lo pusimos las pilas, como se dice, y lo mejoramos y lo modificamos y ahora realmente es un pequeño paraíso que tenemos aquí en los Altos de Sucre. Y ya tenemos el spa, donde tenemos jacuzzi con agua temperada, diferentes terapias como aromaterapia, chocolaterapia, masajes, entre varios. Y entonces también hay caminaría para apreciar la naturaleza, buena comida y buenas habitaciones. ¿Una capacidad para cuántas personas, Fe? En total 27 personas. Distribuidas en habitaciones en 10 dobles. habitaciones. Ahí tenemos dobles, triples, individuales y quintuples. Qué lindo el jacuzzi. Aquí tenemos la imagen así, completa. Aquí tienen sus tumbonas con todo el servicio. Y en esta parte que ustedes ven acá al frente, ¿podemos entrar, Fela? Sí, ¿Lo tenemos por listo? supuesto. Miren, este es el spa. Fela, cuéntame algo. ¿Qué vamos a hacer? Un día de spa. Un día spa, vamos a hacer un masaje terapéutico que realmente te va a quitar todos los dolores que tienes. Claro, el masaje en sí no es milagroso para quitar todo en un día. Varias sesiones en sí ayudan muchísimo en muchos sentidos. Reflexología, drenaje y también para envejecimiento hacemos una aplicación de arcilla, hacemos aromaterapia, hacemos una chocolaterapia. Eso sé que la piel en sí se vuelve realmente como una cera, huele riquísimo y es muy bueno para la piel. Encima hacemos yoga. Ya estamos en la parte que me gusta y es en ver las habitaciones. En Vista Montaña, ustedes pueden ver acá, miren qué bonito, tienen este espacio, este pasillo, donde hay muchas obras de arte, es bien pintoresco, tienen la parte de atrás bien bonita con esta luz, pero yo les voy a mostrar la habitación. Esta es la número 5, esta es una habitación cuádruple. Miren, para grupos familiares, papás y mamás que vengan con sus hijos pues más grandecitos y quieran tener un poco más de libertad, pero estar todos en una misma habitación, aquí la tienen. Y vamos a hacer la prueba de la cama. La hacemos. Sí, muy cómoda, la verdad que sí. Yo dormí ya, la noche de hoy estuvo genial. Y este es el espacio para, pues sí, relajarse, leer un buen libro. Ahora que todos estamos tan pendientes de las redes sociales, venir y disfrutar. Y a mí en particular, siempre que vengo, me gusta esta hamaca que está aquí, porque me deja ver los pajaritos, me deja ver toda la naturaleza que hay alrededor. Miren, por ahí hay un pajarito alegrándome las tomas. Y yo siempre me siento en esto y me convierto en una niña y me meso mientras la brisa me acompaña. Este es un plan perfecto para el fin de semana, así que si a usted le gusta, sígame para que sigamos disfrutando de las maravillas de los Altos de Sucre.
Los Altos de Sucre son el refugio en la montaña para los viajeros y habitantes de los estados Anzoátegui y Sucre, que desean refrescarse del sol del Caribe y el calor de costa que caracteriza a esta región. Son una bendición que en un mismo sector el visitante puede experimentar lo divino de las playas de Mochima y descansar con el frío y la neblina de los Altos. Yo soy Maylin Ávila y si no te has suscrito a mi canal, este es el momento de hacerlo para seguir juntos descubriendo los destinos que son tierra de gracia. En el próximo episodio, Barcelona, una de las ciudades coloniales de Venezuela, nos devela sus tesoros y reliquias que datan del año 250 después de Cristo. Este episodio se hace en colaboración con Turkish Airlines. Volamos en tu dirección. Agencia de viajes Big My Tours. Viaja sin límites. Envíos Casing, tu casillero en Colombia.